Llegó el momento de elegir. Ellos persiguen el mismo objetivo, pero solo uno será el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra. 10 temas, 10 prioridades, 10 cuestiones trascendentales para el futuro de la Argentina. Cuando sea presidente, fuerte y claro, sin vueltas. Ahora. ¿No te lo preguntás? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer cuando sea presidente? Queremos que conozcas más de lo que piensan y proponen las personas que intentan tener tu voto para lograr ser tu próximo presidente. Hemos seleccionado 10 temas de nuestra agenda prioritaria y convocamos a responder a los 8 candidatos con más chances de ganar. Cada día te presentaremos su posición sobre cada uno de estos ítems que hemos seleccionado. Comenzamos así la recta final hacia las elecciones del próximo 13 de agosto, cuando sea presidente. Arrancamos hoy con salarios bajos. La única forma que se resuelve el problema de los sueldos bajos es volviendo a crecer. Y Argentina hace más de 10 años que no crece porque no invierte. Y no invierte porque la presión fiscal es asfixiante, porque la inflación está descontrolada y porque no se respetan los derechos de propiedad, al tiempo que tampoco se ahorra. Por lo tanto, nosotros vamos a impulsar el ahorro, la inversión, la protección de los derechos de propiedad, que se va a manifestar en salarios más altos. La solución más obvia para los sueldos bajos es aumentarlos, sobre todo de los trabajadores y trabajadoras que están por abajo de la línea de pobreza. Es inconcebible que gente que está registrada en blanco no pueda alcanzar la línea de pobreza. Y esto en el caso de las pymes particularmente no tiene que ser un costo para la empresa, sino que hay que compensarlo, por ejemplo, con un seguro de contingencias judiciales para que los empleadores no estén aterrados de que un juicio laboral les haga quebrar su empresa. Hoy los argentinos ganan poco porque la economía está rota y la mitad de los empleos privados son informales. Si la economía no funciona, los sueldos tampoco. Por eso el primer paso para que mejoren los sueldos es ordenar y poner en marcha la economía. Hay que cambiar las leyes para que sea más fácil crear empleo formal. Tenemos que ayudar a las pymes a contratar más gente. Y eso se hace terminando con la industria del juicio, bajando costos y bajando impuestos. Más empleo formal es mejor sueldo para todos. Ningún salario puede perder contra la inflación. Nadie puede cobrar menos que lo que cuesta una canasta familiar. Durante el gobierno de Macri y Alberto Fernández, los trabajadores formales perdieron el valor de un auto 0 kilómetro. Eso es lo que le sacaron de su salario. ¿Qué pasó? 88.000 millones de dólares se le sacaron a los sectores asalariados y se transfirieron a los sectores más concentrados del capital. Los sueldos bajos son producto primero de la inflación, porque la inflación corre en el ascensor y los sueldos van por la escalera, como dijo alguien. Siempre la corren de atrás. Por eso, primero estabilizar. A largo plazo hay que mejorar la productividad. El poder adquisitivo del salario va de la mano de la productividad. Eso requiere más capacitación, mejor educación, incorporación de tecnología, apertura del mundo. Ese es el camino. Frenando la inflación para el corto y mejorando la productividad, vamos a mejorar el poder adquisitivo del salario. Los sueldos están bajos porque la inflación los pulveriza. Debemos tener un plan de estabilización macroeconómica en serio para que ahí los sueldos puedan valer un poco más y luego hay que seguir con las convenciones colectivas de trabajo que permitan el aumento salario. Argentina tiene salarios de miseria. En la actualidad el salario mínimo no llega a los $200 y nos quieren hacer creer que el problema de Argentina es que es alto el costo laboral. No es así. Nosotros estableceríamos de inmediato un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. De acuerdo a la Junta Interna de Atindec, estos son 350.000 pesos. Y esto se puede pagar sin emitir y solo alcanza con reducir el beneficio empresarial. Lo primero que tenemos que hacer es garantizar la paritaria libre y no eliminarla como plantean otros. En segundo lugar, establecer un piso salarial mínimo, que no sea solo el salario mínimo vital y móvil, sino también un piso salarial mínimo para los trabajadores en actividad con suma fija. Y lo tercero que tenemos que hacer es mejorar las asignaciones familiares para garantizar que el complemento de la inversión que hace el Estado sea lo más fuerte posible en el ingreso del trabajador. Cuando sea presidente, fuerte y claro, sin vueltas. Ahora.
jubilados hoy tienen el nivel más bajo de su historia en la jubilación, también producto de la inflación. La estabilización genera mejor poder adquisitivo de la jubilación. Primero. Segundo, terminar con las jubilaciones de privilegio. No puede ser que haya jubilados como tienen la mínima hoy y la vicepresidenta, presidente de la Nación con una jubilación de privilegio de millones de pesos. Hay 207 regímenes especiales. No todos son de privilegio, hay que estudiar uno por uno. Y por último, no puede ser que para jubilarte, si tenés 29 años y medio de aportes, no te jubilás. Hay que tener una jubilación proporcional a los aportes de los años que trabajás. Las jubilaciones hoy son de miseria. El principal recorte, el principal ajuste, este gobierno lo está haciendo en las jubilaciones. Sergio Massa, en el presupuesto para este año, dispuso un recorte de 600.000 millones de pesos y lo votaron todas las salas del Frente de Todos, incluidos aquellos que hoy se presentan como opositores en la interna. Ningún jubilado tiene que ganar por debajo de la canasta para el sector y se necesita un aumento de emergencia ya. La situación de los jubilados es precaria por dos cuestiones. Por un lado, porque los salarios son bajos, es una economía que está estancada y que no genera puestos de trabajo. Por otra parte, el problema es la cantidad de jubilados en términos de aportantes. Nosotros estamos proponiendo una reforma del mercado laboral que modernice el mercado laboral y que permita incrementar la cantidad de puestos de trabajo de modo tal que la cantidad de aportantes en términos de pasivos suba y de esa manera suban los salarios de los jubilados. Tenemos un gran problema en el sistema previsional y hay que repensarlo. Ya no es más contributivo, es de reparto. La mitad de los jubilados y jubiladas no tienen completos sus aportes. No es culpa de ellos, es culpa de un mercado expulsivo. Y lo que tenemos que lograr es que el haber mínimo también esté por encima de la canasta de jubilados. Hoy está en 70 y pico mil pesos. Nadie puede vivir con eso, sobre todo los que tienen que pagar un alquiler o una pensión. Eso lo vamos a resolver también. Tenemos que garantizar que la fórmula de movilidad jubilatoria siga vigente y siendo compensada en el ingreso del jubilado por el programa de medicamentos que representan un 20% del gasto del jubilado y que ellos quieren eliminar. Y además, tener a mano siempre bonos del sector público nacional para compensar cuando el jubilado pierde contra la inflación. Las jubilaciones en Argentina son una verdadera vergüenza. 5,5 millones de jubilados cobran 70.000 pesos más un bono de 15.000, cuando la canasta de pobreza es 220.000. Nosotros planteamos que debe ser el 82% móvil del salario mínimo o del salario en actividad. Esto debe financiarse primero blanqueando a todos los trabajadores para que se incremente el ingreso al ANSES y también reponiendo los aportes patronales que fueron reducidos en la década del 90. Los jubilados también sufren porque le ajustan las jubilaciones cada 3 meses. Son los que están bancando el ajuste que hace el actual gobierno kirchnerista. Hay que estabilizar la economía para que las jubilaciones luego puedan comenzar a crecer, pero estabilizando la economía le va a alcanzar un poco más a nuestros jubilados. Vamos a eliminar las jubilaciones de privilegio. Me indigna que la expresidenta cobre 10 millones de pesos por mes mientras la jubilación mínima lleva a la pobreza. Nadie castigó tanto a los jubilados como este gobierno de Alberto Cristina Fernández y Sergio Massa. Todos los años perdieron contra la inflación y nos deja un sistema jubilatorio quebrado e injusto. La mejor manera de arreglarlo es con más aportantes al sistema, con más empleo formal. Así vamos a proteger a los jubilados actuales y también a los del futuro. Solo uno será el nuevo presidente. Los candidatos tienen la palabra. 10 temas, 10 cuestiones trascendentales para el futuro de la Argentina. Cuando sea presidente, ahora. Hace más de 10 años que el empleo privado está estancado y menos de un tercio de los trabajadores tienen la suerte de tener un empleo privado formal. Prácticamente la mitad de los empleados son informales. Esto hay que cambiarlo. Nuestra propuesta es hacer más fácil la creación de nuevos empleos. Vamos a atacar la industria del juicio que destruye empleos y empresas y generar modalidades modernas para las nuevas formas de empleo. Al mismo tiempo, vamos a crear un verdadero seguro de desempleo para proteger a quienes pierden su trabajo o estén en búsqueda de un nuevo trabajo. Las leyes laborales que tenemos fueron pensadas para otro tiempo. En todo este tiempo el país cambió. Por eso las leyes tienen que cambiar.
Necesitamos una reforma laboral, pero una reforma laboral que amplíe los derechos de los laburantes. La jornada de 6 horas semanales no es un sueño. Tenés que tener tiempo para trabajar, para descansar y también para ser feliz. Entonces queremos que haya una reforma laboral a favor de la gente y desde el punto de vista de nuevo de las pymes, que tengan la tranquilidad de que no van a perder su empresa por ningún juicio laboral y que puedan contratar los empleados que necesiten con esa tranquilidad. Hay que modernizar el sistema laboral en la Argentina, empezando por terminar con la industria del juicio laboral. Una pyme, 10 empleados, un juicio laboral te voltea la pyme. Hay que modificar la ley de multas, que es la que genera la industria del juicio laboral, primero. Segundo, analizar sector por sector. No todo es igual. Hay convenios muy modernos, como el que tiene Mata con los automotrices, y convenios totalmente prehistóricos, como el de los embarcados, por ejemplo, que hace que todos los barcos en la hidrovía tengan bandera de otro país. Tenemos que mirar caso por caso, pero lo urgente es terminar con el juicio laboral. No estamos de acuerdo en las propuestas que circulan de quitar derecho a los trabajadores. Creo que se intenta hacer ver a los trabajadores como parte del problema para quitar la responsabilidad a la dirigencia política que nos trajo hasta acá. Nosotras estamos a favor de ampliar derechos, de que toda la clase trabajadora pueda trabajar sin flexibilización laboral, con indemnización, con aguinaldo, cosa que hoy para cualquier pibe, para cualquier piba resulta casi imposible. Y tenemos una propuesta de reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas de trabajo. Necesitamos acabar con la industria del juicio. Necesitamos que las pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 70% de los empleos, no se fundan cuando tienen que despedir a un trabajador. Por eso hay que poner en marcha el fondo de garantía por tiempo de servicio, como tiene la construcción, como tienen todos los asalariados en Brasil, y hay que hacerlo con los nuevos puestos de trabajo que se generen en la Argentina. Categóricamente reforma laboral, no. Nosotros queremos defender los convenios colectivos de trabajo, los derechos laborales y no eliminarlos. Es más, en nuestra propuesta le daríamos a las comisiones internas de los lugares de trabajo la posibilidad de actuar como policías de trabajo para blanquear al conjunto de los trabajadores. Hoy en la Argentina la mitad de la fuerza de trabajo no está registrada. Necesitamos más derechos y no quitarle derechos a los trabajadores. Argentina definitivamente necesita modernizar su sistema laboral. Necesita pasar de este sistema precámbrico a un sistema de seguro de desempleo, de modo tal que hoy, que tiene 6 millones de personas en el sector formal y 8 millones en el sector informal, se convierta en un mercado de 14 millones, que haya trabajo de buena calidad para todos. No estoy de acuerdo con lo que plantean ellos de eliminar las vacaciones pagas y de eliminar la indemnización. A los trabajadores hay que protegerlos. En todo caso, nuestra discusión debe ser cómo modernizamos el convenio de cada una de las actividades en función del peso que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías están imponiendo en el mercado de trabajo. Los candidatos tienen la palabra. 10 temas, 10 cuestiones trascendentales para el futuro de la Argentina. Cuando sea presidente. Ahora. En mi ciudad, cuando fui intendente en Tigre, bajé 92% el delito. Lo que voy a hacer es lo mismo que hice en Tigre en cada ciudad del país. Sistema de cámaras, sistema de satélites, sistemas de seguimiento a todo lo que es el delito a través del uso de la tecnología en prevención. En paralelo, en la lucha contra el narcotráfico, sistemas satelitales y drones en la frontera. El tema de la inseguridad viene de arriba, del propio poder político, económico y judicial. Son las bandas delictivas, de narcotraficantes, que junto con la policía y el poder judicial están azotando los barrios populares. Queremos recuperar a los pibes que caen víctimas del narcotráfico. Por eso planteamos también que haya centros de recuperación a los adictos dentro de los propios barrios y controlar a la policía para que sea una fuerza de seguridad y no de inseguridad en los barrios. En términos de inseguridad, nosotros proponemos un cambio de paradigma, donde ahora el que las hace las paga. Para ello proponemos una reforma de la seguridad interior, de la defensa nacional, del sistema de inteligencia, del Código Penal Procesal y del sistema carcelario, de modo tal que ahora cuando los delincuentes cometen un crimen, la van a pagar en serio. Cada campaña electoral es vista por los partidos tradicionales como una oportunidad para hacer demagogia punitiva, demagogia represiva.
y no para hablar de las causas estructurales que provocan el crecimiento del delito organizado. Ahí es donde hay que atacar, porque no hay posibilidad de que funcione la trata de personas, el narcotráfico, sin complicidad de alguno de los estamentos del Estado. Para vencer la inseguridad, primero hay que fortalecer a la policía con mejor capacitación, con mejor equipamiento, todos con su chaleco antibala reglamentario, con su arma reglamentaria, con su sistema de comunicación y mucha tecnología. Sistema de videovigilancia, reconocimiento facial en las cámaras, mapa del delito, mapa de despliegue de la policía. Todo esto yo lo hice en la ciudad de Buenos Aires y haciendo esto bajamos en los delitos violentos al nivel más bajo de la historia. La inseguridad es hija de la marginación y la pobreza y debe enfocársela primero generando más producción y más empleo para reducir la pobreza y segundo combatiendo el delito con toda la fuerza, provinciales, federales, como corresponde a una sociedad que batalla contra la inseguridad. La inseguridad se resuelve con un abordaje integral, que sea por abajo, por el medio y por arriba. Por abajo implica entender cuáles son las causas principales, la deserción escolar y la reincidencia. Ningún pibe fuera de la escuela y ningún preso que salga peor de la comisaría o de la cárcel de lo que entró, que tenga un laburo una vez que sale. Eso es por abajo. Por el medio implica pensar más en el personal policial y su bienestar psicológico que en las cámaras y en los patrulleros. La gente de la fuerza está muy mal, necesita ayuda y atención. Y por arriba es el lavado de activos. El lavado de activos no tiene condenas en la Argentina, hay que atacar la ruta del dinero. Cuando fui ministra de Seguridad, bajaron 22,7% los homicidios y también los robos en todo el país. Y ahora lo vamos a volver a hacer. Por eso vamos a desplegar las fuerzas federales donde haga falta, en conjunto con las policías provinciales. Nuestra filosofía es clara: cuidamos a la ciudadanía, trabajamos y cuidamos a quienes nos cuidan, protegemos a las familias y a las víctimas, y quienes las hacen, las pagan. Por eso vamos a cambiar el Código Penal, el Código Procesal Penal, y así terminar con la puerta giratoria en las cárceles. Nosotros siempre vamos a estar del lado de las víctimas, siempre, nunca de los delincuentes. Cuando sea presidente. Ahora. El narcotráfico es un delito y que está vinculado a la intromisión también de otros países sobre la frontera. Por lo tanto, lucha frontal y directa al narcotráfico, dándole todo el respaldo a las fuerzas de seguridad para enfrentar este flagelo que está destruyendo a las familias argentinas. De nuevo, en el narcotráfico hay que ver los dos lados del espejo. De un lado, las víctimas, que no son solamente las personas que están en situación de adicción, sino también las mulitas, los perejiles de siempre, que son los que van presos y los que mueren, los que ponen la sangre, los que ponen la vida, y también a veces los que matan. Ahí hay que tener un abordaje integral, amoroso con los adictos, que puedan estar en centros barriales, en casas comunitarias. Y del otro lado del espejo, ¿saben quiénes tienen las manos manchadas de sangre de verdad? Los que viven en Nordelta, los que se la llevan en pala con el narcotráfico, que blanquean la plata y que nadie sigue la ruta del dinero, que es como vamos a terminar con estos flagelos, yendo por la cabeza, no por los pies. Lo primero es recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio que está bajo control del narcotráfico, sobre todo en zonas críticas de Rosario y en el conurbano. Lo vamos a hacer con mucha presencia policial, con despliegue de las fuerzas federales y, si fuera necesario, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas. Cuando fui ministra, lo hice. Trabajé fuertemente para desarticular las bandas narcos y terminar con los abusos del garantismo. Hoy el negocio narco se maneja desde las cárceles. Esto lo vamos a terminar totalmente. Vamos a aislar a los líderes presos. Los vamos a llevar a cárceles de máxima seguridad. Y le vamos a sacar todos los bienes. Es fundamental que los narcos no cuenten con dinero. La ley de extinción de dominio es fundamental para el cambio real y para la lucha contra el narcotráfico. Rosario demuestra que no se atacan las causas estructurales que lo producen. La privatización de los puertos, la estructura financiera que lleva a que se pueda lavar ese dinero, como las sociedades por acciones simplificadas, y una discusión que hay que hacer, la ilegalidad que favorece el negocio narco. Tenemos que garantizar la lucha contra el narcotráfico en la frontera, con drones, con sistema de escáneres, con control en los barcos y con control en todo lo que es el sistema de aeronavegación.
pero en paralelo tenemos que poner a la UIF en Salta, en Rosario, para perseguir el dinero del narcotráfico. No es solamente atacar lo que son los búnkeres de venta de drogas, sino atacar el dinero del narcotráfico. Es un flagelo que se ve extendiendo como una mancha de aceite. Tiene que ser abordado en las fronteras y ahí se pueden utilizar las Fuerzas Armadas. Tiene que haber más efectivo de la Fuerza Federal, miles y miles de más efectivos que tienen que ser los que lideren el combate al narcotráfico. Deben también establecerse las cárceles de alta seguridad, donde encerremos a los capos narcos para que no sigan manejando su imperio, y debe también cuidarse del lavado de activos. El narcotráfico es un gran negocio capitalista que tiene en su interior a grupos de inseguridad, pero también a la policía, a la justicia, al poder político y al poder económico que lava ese dinero del narcotráfico. Para terminar con eso, tenemos que pasar a tomar en nuestras manos controles fundamentales de la economía. Si el sistema financiero está en manos públicas, no se puede más lavar la plata del narcotráfico en los bancos. Lo mismo ocurre con los grupos inmobiliarios. De ese modo va a haber seguridad en los barrios. La lucha contra el narcotráfico requiere medidas urgentes. Primero, enviar el ejército a las fronteras para cuidar las fronteras, liberar a la gendarmería a la que la enviamos a las zonas más calientes de la droga. Rosario y Gran Rosario, sur de Córdoba, conurbano sobre todo la parte oeste del Gran Buenos Aires. Primero. Segundo, aislar a los capos narcos. Hoy por inhibidores del llamado no pueden recibir llamados y no pueden dirigir a sus bandas de la cárcel. Tercero, ley de extinción de dominio para que los narcos no puedan disponer más de sus bienes durante los juicios. Cuarto, cubrir los cargos de la justicia federal. 1 de cada 3 hoy está descubierto. Queremos reemplazar los programas sociales por empleo formal y de calidad, que tengan su obra social, su seguro de riesgo de trabajo. Por eso ponemos en marcha un programa que se llama Puente al Empleo, que hace que el plan sea una parte del salario. La diferencia la paga el empleador y durante 2 años no pagan aportes y contribuciones sobre ese trabajador y solo pagan la RT y la obra social, para que el plan pueda pasar a ser trabajo formal. Hay que transformarlo en puestos de trabajo genuino. Para eso hay que formarlos nuevamente a los millones de compatriotas que están fuera del sistema laboral y que reciben planes sociales. Hay que permitir que parte del subsidio que ahora reciben lo lleven al nuevo empleo registrado. Y, como dije anteriormente, hay que darle a las pymes la posibilidad de que no se fundan si tiene que despedir a alguien con el Fondo de Garantía por Tiempo. Tenemos cada vez más planes sociales y tenemos cada vez más pobres. Las políticas sociales del kirchnerismo fracasaron. Hay 18 millones de pobres en nuestro país y una red de organizaciones que usan a los pobres y lo usan a través de los planes sociales para hacer política. Convertiremos los planes en un seguro de desempleo, con una ley laboral especial y con formación profesional. Preparar para el trabajo. Ese va a ser nuestro objetivo. Así le vamos a devolver dignidad a las personas y vamos a dejar de lado a todos los intermediarios. Nuestra política social va a ser el empleo. Los planes sociales, todos los gobiernos los incrementaron porque incrementaron la pobreza. Es falso que hay pobreza porque hay planes. Hay planes porque hay pobreza. Nosotros lo que haríamos es distribuir las horas de trabajo actuales de la economía entre trabajadores ocupados y desocupados para que todo el mundo pueda trabajar de acuerdo a su capacitación. De ese modo terminaríamos con la desocupación y no haría falta planes sociales. Los planes sociales tienen que ser diferentes, replantearlos. Primero, sacando los intermediarios, como dije antes. Segundo, que promuevan el trabajo. Hoy el que tiene un plan no toma un trabajo formal porque pierde el plan. Hay que hacer al revés. Se nos pone una bolsa de trabajo y el que no toma el trabajo pierde el plan. Tercero, hacer cumplir las condiciones. Si el plan dice que los chicos tienen que ir al colegio, tienen que ir al colegio. No como es hoy presentando un certificado de alumno regular y ya está. No, en la Ciudad de Buenos Aires chequeamos el ausentismo día por día. Si falta más del 15%, se le manda un asistente social y si no lo puede justificar, se le corta el plan. Esos son los cambios. La asistencia social, los planes tienen que ser universales para toda persona que lo necesite y lo requiera, en el camino de trabajo genuino para todos y para todas. Por eso planteamos la reducción de la jornada laboral a 6 horas y el reparto de las horas que quedan libres entre aquellos que hoy tienen un trabajo precario o directamente no lo tienen. De esta manera podríamos generar 1 millón de puestos de trabajo con derechos sin flexibilización laboral. Es mentira que los planes sociales se pueden eliminar de un día para el otro.
Por eso nosotros estamos impulsando el Ministerio de Capital Humano, donde nos vamos a ocupar de niñez y familia, donde nos vamos a ocupar de la salud, de la educación y de la integración con el mercado laboral, de modo tal que de largo plazo se pueda salir de la miseria de los planes. Nosotros, nuestra política social, no es regalarle el pescado a la gente, es enseñarles a pescar. De la mano con la ampliación de derechos de los laburantes formales, tenemos que entender que tenemos un grave problema de informalidad. El problema no es que la gente no trabaja, no hay vagos en la Argentina. Trabajan en la informalidad y sin derechos. Lo que tenemos que hacer es garantizar que todos tengan un piso de ingreso universal que les permita no ser indigentes, no negarle el derecho a comer a ningún laburante. En proceso a que se va formalizando, comprendiendo que hay una economía plural, con un sector privado que tiene que ser pujante, un sector público que tiene que ser eficiente y un sector de economía popular comunitaria que tiene que ser ambiental y culturalmente positivo, que es lo que hacemos con las cooperativas. Cuando sea presidente. Ahora. Vamos a bajar los impuestos en la Argentina, que hoy le pisan la cabeza a los que quieren producir. Prioridad, bajar los impuestos al trabajo justamente para generar mejor empleo en la Argentina. Segundo, retenciones cero para todos los productos de las economías regionales que afecta a industrias a lo largo de toda la Argentina. Tercero, impuestos a la inversión. Tenemos que promover la inversión que genera trabajo. O sea, reducir impuestos en el trabajo, en la inversión y en las exportaciones. Nosotros haríamos una transformación impositiva integral del país. Eliminaríamos los impuestos al salario y los impuestos al consumo. Y los reemplazaríamos por impuestos progresivos a la ganancia empresarial, sea la propiedad de la tierra, sea la ganancia financiera, sea la ganancia industrial. De este modo tendríamos un sistema impositivo justo, que no pena a los trabajadores, sino pena a los grupos concentrados de la economía. Argentina es el país que tiene la presión fiscal en blanco más alta del mundo. Argentina no puede seguir viviendo así. Argentina tiene que bajar los impuestos. Para eso nosotros proponemos una reforma del Estado que permita bajar fuertemente el gasto público y así bajar los impuestos para que los argentinos de bien volvamos a tener la libertad de poder elegir qué hacemos con nuestros ingresos. Los impuestos están superpuestos y Argentina cobra impuestos a la producción, que no se cobran en ningún lado del mundo, como son las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y además cobra impuestos absolutamente injustos como ingreso bruto. Debe haber una reforma impositiva que vaya unificando los tributos y que elimine los impuestos que penalizan a la producción, porque terminamos exportando impuestos en nuestro país. Vamos a un nuevo pacto federal. Tenemos que simplificar el sistema tributario, bajar la presión impositiva y además distribuir mejor la carga de impuestos que muchas veces duplicados o triplicados cobran municipios, provincias y nación. Tenemos que ir a un único esquema donde el Estado cobra y reparte dentro de las jurisdicciones, pero la pyme y el comercio no tienen que pagar 2 y hasta 3 veces el mismo impuesto. Los argentinos trabajan medio año para el Estado, por eso menos impuestos. Vamos a hacer una gran reforma tributaria. Menos impuestos significa más trabajo y mejores sueldos. Estamos pagando más impuestos que nunca en nuestra historia y eso nos hizo más pobres a todos. Es indispensable bajar los impuestos que sirven y eliminar los impuestos absurdos. Y vamos a comprometer otra vez a las provincias y a los municipios para que bajen impuestos, eliminen impuestos y bajen tasas. Porque no alcanza solo con el gobierno nacional. Si queremos sacar el país adelante, todos van a tener que bajar sus impuestos. Hay que entender cómo se resuelve el déficit fiscal. Se puede hacer con crueldad, recortando jubilaciones, salarios, presupuesto educativo, presupuesto de salud. Por ese camino nosotros no vamos. Vamos recaudando más, primero del contrabando, de la evasión, pero sobre todo el 1% más rico que se la lleva toda afuera y no paga los impuestos. Un nuevo impuesto permanente a las grandes fortunas y una reducción impositiva de los consumidores que pagan el IVA y de las pequeñas y medianas empresas que son los grandes generadores de empleo. Hay que invertir la ecuación. Hoy el peso de la carga impositiva cae en los sectores medios, en los sectores trabajadores, mientras los de arriba se llevan cada año 5 puntos del PBI en exenciones impositivas y en grandes beneficios. A las mineras, a las petroleras le dan retenciones cero, pero si vos tenés un pequeño comercio te aprietan con los impuestos. Ni que hablar si sos monotributista, tenés que pagar para trabajar.
materia de política antiinflacionaria, nosotros proponemos la eliminación del Banco Central, porque la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Por lo tanto, si le sacamos la maquinita de imprimir billetes a los políticos, se va a terminar la inflación. Por lo tanto, la única cura definitiva, creíble y con reputación para hacerlo correctamente hacia adelante es terminar con el Banco Central. La inflación es la que destruye a un país y destruye a los más pobres. Se resuelve con un plan de estabilización en serio que tenga como eje la eliminación del déficit fiscal, que es una de las causas fundamentales de la persistencia de la alta inflación en la Argentina. Porque uno pide prestado hasta que no le prestan más y después cuando no le prestan más le da la maquinita y esto exacerba la inflación como pasa ahora. La inflación es la consecuencia del saqueo financiero y económico de la Argentina por los grandes empresarios. Bajo el gobierno actual se fugaron 35.000 millones de dólares. Eso hace que se devalúe la moneda y haya inflación. ¿Qué haríamos nosotros? Tomaríamos en nuestras manos una banca nacional única y un comercio exterior en manos públicas para poder defender una moneda nacional de manera tal de terminar inmediatamente con la inflación. Vamos a duplicar las exportaciones argentinas. Con eso vamos a hacer fuerte nuestro Banco Central y nuestra moneda. Vamos a garantizar que nuestras exportaciones nos den la estabilidad de moneda que nos permita sacar al fondo de la Argentina y hacer fuerte y con capacidad de crédito para la gente a nuestro sistema financiero, tanto para la vivienda como en crédito para consumo. Eso nos va a permitir bajar la inflación. El problema de la inflación es tal vez el más urgente, sobre todo en el rubro de alimentos. Tenemos que reconocer el peso está muerto y hay que hacer nacer una nueva moneda. Nosotros proponemos el euro de Sudamérica, la moneda sur. Podemos avanzar con Brasil de manera inmediata. Desde luego que hay que reducir el déficit fiscal, pero también controlar a los formadores de precios, que son las grandes cadenas de supermercados y algunos monopolios del aceite, de la harina, que la verdad abusan de los consumidores. Atacar la inflación tiene que ser parte de un plan de desarrollo en la Argentina, no una cosa aislada. Dentro de ese plan hay un plan de estabilización que tiene 4 puntos. Primero, dejar de gastar más de lo que tenemos, o sea, terminar con el déficit fiscal. Segundo, dejar de emitir, dejar de darle la maquinita. La emisión genera inflación siempre. Tercero, independencia del Banco Central por ley para que el gobierno no le pueda pedir plata. Y cuarto y fundamental, hacer un boom de exportaciones, duplicarlas en 2 periodos de gobierno para tener los dólares suficientes para estabilizar el tipo de cambio. El acuerdo con el fondo es inflacionario, así lo denunciamos con Nicolás del Caño, con Alejandro Vilca. Hay que desconocer ese acuerdo. También proponemos la nacionalización del comercio exterior bajo control de sus trabajadores para poder controlar precisamente la entrada y salida de divisas y que los trabajadores puedan controlar la producción y distribución de los productos para ver verdaderamente cuánto cuesta esa producción. Para frenar la inflación tenemos que hacer lo que Argentina nunca hizo sistemáticamente: equilibrar las cuentas públicas, porque no podemos seguir gastando más de lo que tenemos. Solidez fiscal. Lo haremos con un Banco Central realmente independiente, que tendrá prohibido imprimir billetes para darle al gobierno y tendrá prohibido poner cepos. Estos 2 principios, dentro de un plan integral, nos van a ayudar a tener una moneda estable y confiable. Este camino necesita mucha convicción y mucha decisión. Es el camino que recorrieron todos los países que ya no tienen inflación, y nosotros podemos hacerlo. Argentina necesita un cambio profundo. La pregunta es quién está capacitado para hacerlo. Los títulos son muy fáciles, los eslogans no resuelven nada. Acá hay que ir al cómo y ver quién tiene la experiencia, quién tiene la trayectoria, quién tiene el equipo y quién tiene la capacidad para llevar adelante los cambios profundos que la Argentina necesita. ¿Son cambios válidos? Si los logramos sostener en el tiempo. El cambio tiene que ser duradero para realmente cambiarle la vida a los argentinos. Para nosotros son muy importantes las cuestiones ambientales y los recursos naturales del país. Vemos que en Argentina hay un saqueo de los grandes monopolios mineros, petroleros de los recursos naturales, generando grandes crisis ambientales. Planteamos por eso nacionalizar estos recursos naturales y compatibilizar su explotación con el ambiente, dándole mucho poder a las comunidades originarias.
Para el tema libre elijo la tierra y la vivienda, porque la vivienda es el problema fundamental de gran parte de los argentinos. ¿Cómo te va a alcanzar el sueldo si dejas el 40 al 30% en el alquiler? ¿Y cómo vas a vivir dignamente si en tu barrio no hay agua, no hay luz, no hay cloacas y tus hijos no se van a poder comprar un terrenito nunca? Por eso nosotros tenemos un planteo 500.000 lotes con servicio, con agua, con luz, con cloacas, con gas, para que de a poquito puedas ir construyendo tu casa ladrillo a ladrillo sin que nadie te regale nada. Pero la tierra tiene que ser para todos los que necesitan, para vivir o para producir. Las mujeres hemos sido invisibilizadas en esta campaña. A pesar que hay casi una muerta por día producto de la violencia de género, eso no se discute y no se toman las medidas más elementales. No nos vamos a resignar, vamos a seguir peleando por nuestros derechos porque a nosotras nunca nos regalaron nada. Nuestra propuesta emblema es la dolarización para terminar de una vez por todas y para siempre con la inflación. Para eso hay que rescatar los pasivos del Banco Central, que son 30.000 millones de dólares del LELIQ y 10.000 millones de dólares de base monetaria. La base monetaria puede ser rescatada con los dólares que tiene el Banco Central, mientras que las LELIQs podrían ser rescatadas con los títulos públicos que tiene el Banco Central, que equivale a 90.000 millones de dólares, que a mercado serían 30.000 millones. Por ende, es factible dolarizar. Argentina tiene todo para progresar en los próximos años. Se trata simplemente de que volvamos a la cultura de la producción y el trabajo, que es lo que encarna nuestro espacio político. Que volvamos a ser un país normal, que volvamos a ser un país que apoya a los que se levantan todos los días para ir a trabajar. Que seamos un país que acabe con la maldita grieta que tanto daño nos hace a los argentinos y que está desde hace unos 12 años impulsada por el kirchnerismo y aceptada por Macri. Como vengo diciendo, Argentina no está en una situación normal. Necesita un cambio profundo, que va a ser llevado adelante con un liderazgo fuerte que nos saque de la decadencia. No tiene sentido negociar con los que rechazan el cambio o apoyaron el camino que nos trajo hasta acá. Hay que mostrarle el poder de la ley y de los votos para hacer que los cambios estructurales se puedan realizar. Estos cambios estructurales que nunca se hicieron y que son imprescindibles. Por eso represento la fuerza del cambio, que va a hacer posible que esto se lleve adelante, porque la fuerza del cambio es la fuerza de los argentinos. Ellos quieren recortar las jubilaciones sacando los medicamentos, las universidades públicas cobrando arancel universitario y quieren recortar los programas de becas. Por eso es muy importante que entendamos que la universidad pública gratuita y de calidad, el sistema de becas universitarias para 1.700.000 chicos y el programa de medicamentos son claves para que nuestros jóvenes y nuestros jubilados vivan mejor.